Bueno, en la primera parte el equipo ha competido bien, ya sabíamos de la dificultad de este campo y del rival, que es un rival que compite muy bien, un rival que es muy intenso, un rival que te hace muchas llegadas a área porque bueno, en ese juego directo pues tiene jugadoras con muchísima envergadura. Pero aún así, eso, hemos llegado 0-0 al descanso. Nosotras hemos tenido un par de ocasiones en la primera parte que no hemos acertado, y luego, pues bueno, en los primeros 5 minutos de la segunda parte, pues hemos encajado 2 goles y yo creo que eso ha roto el partido, ¿no? Hemos hecho cambio de sistema también, a ver si, pues bueno, con 3 centrales y poniendo más jugadoras arriba, si llegábamos más. Sí que es verdad que yo creo que hemos dado un paso adelante, hemos tenido 2 ocasiones bastante claras de gol, una de Arana que iba a la escuadra que ha parado a Lin, y la otra un 1-1 de Lucy que no hemos estado acertadas, y bueno, pues al final si en esos 5 minutos que se te va el partido, más luego el no estar acertadas en esas ocasiones que tienes, pues te vas con este resultado. Bueno, al final es un campo complicado por las dimensiones, por el césped artificial, pues bueno, el campo es muy estrecho, encima siempre suele haber viento en este campo y es incómodo, ¿no? Y es verdad pues que ellas le tienen muy cogida la medida en ese juego práctico, digamos. Ellas son jugadoras de muchísima envergadura. Cierto es que nosotras creo que hemos pecado en exceso del juego directo, porque es un campo que te invita a ello, pero creo que hay momentos en los que puedes elegir el hacer un juego más asociativo para generar espacios, y yo creo que sí que hemos pecado demasiado del juego directo, ¿no? Y eso, en eso ellas son mejores, son jugadoras que van muy bien, que compiten muy bien, y luego incluso en las caídas pues tienen bien cogidas las medidas, están bien posicionadas para coger las segundas jugadas, y bueno, el segundo gol de ellas, por ejemplo, ha llegado en un rechace, y el primero en una incorporación de la lateral derecho, que la verdad es que para mí ha sido la mejor jugadora del Granadilla, Alexandra, y bueno, en un centro lateral pues que nos han cogido la espalda en el segundo palo. Sí, claro está que bueno, la parte buena de jugar un partido en 3 días después de una derrota, pues es que bueno, que tienes otra oportunidad, ¿no? para sacar 3 puntos, y nada, ahora llegar al hotel, empezar ya a analizar al Atlético de Madrid para ir a por los 3 puntos y acabar el año con más 3. Bueno, lehenengo zatian taldeak oso ondo lehiatu du, atxeden aldira huts eta hutsekin joan gara, eta bueno, lehen zatian pare bat aukera izan ditugu, eta bueno, ez dugu asmatu. Eta gero, bueno, bigarren zatiko lehenengo 5 minutuetan, bueno, 2 golak sartu dizkigute, eta bueno, azkenean hor joan zaigu partidua, ez? Gero ia da guk gehiago arriskatu dugula, pare bat aukera izan ditugula partidua berdintzeko, Aranarekin bat izugarrizko geldiketa egin duela Tesainak, eta Luziaren batekoa. Eta bueno, ez dugu asmatu hor ere, eta hor dago emaitza. Agian egia da guk joko zuzenegia egin dugula, azkenean bueno, zelai honetan ez da erraza bueno, beti jokatzea, baina egia da ere, bueno, Granadillak jokalari oso trebeak dituela joko zuzenean, eta aspektu horretan haiek hobeak izan direla. Bai, bueno, azkenean partidu bat galtzen duzunean eta 3 egunetara beste partidu bat daukasunean, bueno, 3 puntuak lortzeko aukera berria da, ez? Bueno, sekulako partidua daukagu asteazkenean, Atletico Madrilen kontra, bueno, partidu zaila izango da, baina bueno, taldea ondo lehiatzen ari da, eta bueno, oraintxe bertan errekuperazioan pentsatu, hotelera joan, eta ja Atletico Madrilen kontrako partidua prestatzen hasiko gara. Bueno, pues la verdad que la primera parte bastante bien, salimos bien, con muchísimas ganas, y bueno, la segunda parte se resume en que nos meten 2 muy
muy pronto, pero bueno, da mucha rabia, pero hay que seguir porque esto no se para. Jugar aquí nunca es fácil ni cómodo porque bueno, al final el césped es, o sea, lo que es y no queda otra que luchar contra lo que nos queda y bueno, al final pues una pena porque como ya te digo pues nos meten dos muy fácil y hay que seguir. Bueno, al final sí que te da rabia porque aquí ya vamos ya sin ganar muchísimo tiempo y al final pues te da mucha rabia, pero bueno, sí que es verdad que el miércoles tenemos una final, está ahí ante el tercer rival y la verdad que con muchísimas ganas y por ese partido vamos como si fuera el último.